Muy buenos días, mis amigos. Bienvenidos a su programa Frente a Frente, como cada mañana a través de la televisora regional Mira TV, Canal 9 de Inter. Hoy es el lunes 12 de abril del año 2012. Vamos a recordar como cada mañana nuestras redes sociales. La cuenta de Twitter del programa es @Frente a Frente 9. Mi cuenta personal, @Jair Cuba. Sean ustedes bienvenidos a la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos a través de la plataforma Zoom para mantenernos activos en constante intercambio con todos ustedes. Estamos confrontando algunos problemitas con la mensajería de texto, algunos mensajes nos han llegado. Vamos a darle cabida en la medida de nuestras posibilidades. Ayer hay dos hechos que quiero rescatar. Bueno, ayer se realizaron las elecciones en el hermano país de Ecuador, pero hay dos hechos que quiero rescatar. El primero, bueno, un aniversario más de aquellos lamentables hechos ocurridos el pasado 11 de abril. Sobre eso se han tejido una gran cantidad de comentarios. Cada quien, como dicen coloquialmente por allí, ve la corrida desde el lado que más le conviene. La resultante de todo esto fue lo lamentable de lo ocurrido, la ruptura del hilo constitucional. Nosotros somos contrarios a cualquier tipo de actividad que violentamente pretenda romper con el hilo institucional del país. Por supuesto, todo esto ocurrió mediante un profundo descontento, mediante las acciones arbitrarias, pero nada de eso justifica la fuerza y la manera como se realizaron los hechos, sobre todo porque muchos de esos actores ni siquiera viven en este momento en el país, pero siguen dando instrucciones fuera del país. ¿Qué hay que rescatar allí? Bueno, yo me recuerdo, tengo clarita la imagen del presidente de la República, en ese momento Hugo Chávez, con un crucifijo, admitiendo algunos errores y también asumiendo una especie de acto de contrición. Pero nada de eso ocurrió. Han pasado, mis amigos, una gran cantidad de noches y de días. Ya este proceso está en 22 años y no podemos decir que el balance sea absolutamente favorable. Pero las vías siempre van a ser de carácter institucional y democrática. Y hacia allí tiene que enrumbarse la clase política que aspira a gobernar este país. Otra cuestión que quiero destacar es para que ustedes vean cuando la sociedad civil se une, y esta vez a causa de un gesto humanitario importante donde todos estamos involucrados, las cosas funcionan. Ayer se promovida por un grupo de la sociedad civil, sin ningún afán de carácter político partidista, ni buscarle sacar provecho, como lamentablemente ocurre en algunas de estas circunstancias. Un grupo de la sociedad civil ha propuesto y propuso la realización de un tuitazo nacional a través de las redes para exigir vacunación inmediata para los venezolanos. Esto fue un rotundo éxito y se sumaron factores de distinta índole. ¿Qué indica esto, mis queridos amigos? Cuando la gente, la sociedad se une, despierta ese monstruo de 1000 cabezas, que es capaz de hacer cambiar las políticas erróneas de quienes no han sabido asumir sus responsabilidades. Este tuitazo nacional nos obliga a entender que solamente unidos podemos alcanzar los objetivos deseados. Solamente unidos se puede avanzar y presionar a quienes tienen el poder de que deben hacer las cosas mucho mejor. Esta iniciativa surge en función del ventajismo
la diferenciación que pretenden hacer entre venezolanos de primera y de segunda, así como lo que ocurre también con algunos centros de salud públicos que deben ser de uso para todos los venezolanos, pero sin embargo están lamentablemente confiscados para cierta clase política, que por cierto ha hecho muy mal sus tareas y sus labores defendiendo la integridad de los venezolanos. Así que este tuitazo nacional solicitando y exigiendo vacunas para todos los venezolanos debe ser aplaudido y debe ser imitado. Entiendo que van a haber otras acciones de este tipo. Por otra parte, ya el gobierno, a través de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, anunció el pasado sábado que ya se había tramitado el 50% correspondiente a la tramitación de las vacunas para los venezolanos. Hay un fuerte rechazo con relación a esta vacuna cubana Abdalá, pero hay un fuerte rechazo porque inmediatamente la gente reacciona porque se siente acosada y obligada a hacer algo que no quiere hacer. Pero si la vacuna cubana se demuestra que tiene efectividad, pues bienvenida sea. Y yo saludo la iniciativa de querer producir la vacuna aquí, siempre que se haga con honestidad y con ética. Sin embargo, señores, ya están unas vacunas circulando en el mercado. Está la vacuna rusa, la Sputnik. Pues bueno, vamos a comprar esa. Está la vacuna Janssen, está la vacuna de otros laboratorios como BioNTech. Ya el presidente de la República rechazó la vacuna de AstraZeneca, perfecto, muy bien, pero hay muchas otras más, incluyendo la vacuna china, de la cual se ha hecho uso para algunos funcionarios públicos y algunas instituciones y algunos maestros. Por otra parte, se informó también que se inició un proceso de vacunación al adulto mayor. Bienvenida a esa iniciativa, tenemos que aplaudirla y tenemos que reconocer que por lo menos se están dando los pasos. Pero no se puede dilatar más esto por un asunto de orden político. Las discrepancias políticas, señores, déjenlas en su casa. Pero los venezolanos necesitamos que se nos atienda urgentemente. Y esa es una manera muy expedita de recuperar la economía si ciertamente hay intención de recuperar y poner a producir este país. Por otra parte, la semana pasada, entre jueves y viernes, un grupo de lo que antes se denominaba el G4, no sé ahora cómo lo van a denominar, presentaron una propuesta al país de unidad. Caramba, señores, qué manera de proponer una unidad excluyendo a los demás. Pareciera que la línea opositora no aprende. Se saludan las iniciativas que tengan que ver con la unidad en la búsqueda de nuevos procesos de entendimiento, pero hay que dar el ejemplo, hay que dar el ejemplo. Para reconstruir este país hacen falta todos, los chavistas, los no chavistas, los independientes, la masa crítica, todo el mundo. Cuando sale un documento de este tipo, donde se habla de la sociedad civil, pero no aparece un firmante de la sociedad civil, consideramos que los partidos políticos son muy importantes para este proceso, ¿verdad? Pero yo creo que los venezolanos merecen mucho más amplitud frente a estas circunstancias por las que difícilmente se está atravesando. Finalmente, señores, queremos hacer un llamado a quienes tienen las tomas de decisión con relación a este tema de la vacuna para que se pongan de acuerdo. Es la salud del pueblo venezolano la que está en riesgo. Este tema del COVID-19 se le ha ido de las manos al gobierno, se le ha ido de las manos a la gente, los centros de salud están saturados, las clínicas privadas están saturadas, de manera que la solución urgente e inmediata es vacunar a la ciudadanía de manera urgente e inmediata, y más cuando el dinero existe y no se procede por un tema de carácter político. Vamos a dejar esto a un lado. Por primera vez, por favor, hagamos un gesto
de humanidad que nos permita presentarnos como los seres humanos que somos, una nación de gente noble, de gente trabajadora y de gente emprendedora. Me han llegado algunos mensajes de la zona de El Vigía, que a pesar de este tema de pandemia, el AMPA no ha tomado vacaciones. También están denunciando el problema de la ausencia, disculpen ustedes, del vital líquido en La Matica y en otros sectores del municipio de Guacaipuro, y también están llegando denuncias sobre la ausencia también del agua en la urbanización El Picacho, las partes altas del municipio Los Alias. Finalmente, quiero decirle que hoy vamos a entrevistar, hoy tengo una entrevistada muy especial. Se trata de la doctora Eglé González Lobato, abogada, una mujer muy propositiva, con un nivel, con unas credenciales académicas bastante respetable. Fue consultora jurídica del Consejo Nacional Electoral, es analista político, dirigente social, emprendedora. Maneja la cátedra de elecciones libres de la Universidad Central de Venezuela y además funge de asesora y trabaja muy estrechamente con organismos internacionales. Con Eglé González Lobato vamos a conversar una vez regresemos de esta pausa por aquí, por su programa Frente a Frente, a través de esta plataforma Zoom, donde vamos a estar haciendo nuestros programas para estar en contacto con todos ustedes. Esperamos su mensajería de texto y nos mantenemos en contacto. Ya venimos, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Bien, mis amigos, continuamos con su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Vamos a tratar de establecer contacto de una vez con la doctora Eglé González Lobato. Creo que ya la tenemos allí en pantalla. Vamos a esperar que la doctora Eglé González Lobato se conecte. Y ya prácticamente, ya en breves instantes ustedes van a... Aquí está, doctora, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Jairo. Encantada de estar contigo y con quienes se conectan. Bueno, excelente, doctora. Estamos explorando esta plataforma Zoom precisamente para cuidarnos de la pandemia. Estamos en vivo, hoy es como lunes del 12 de abril. Voy a hacer un breve recuento dentro de la larguísima trayectoria que tiene la doctora Eglé González Lobato, directora de la Cátedra Libre, Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a hablar de eso. Líder del proyecto Mujeres 2030, miembro del grupo experto para Venezuela que lleva a cabo el IFIT, también nos va a explicar qué es eso. Miembro del Consejo Directivo de Transparencia Venezuela, miembro del Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y es consultora jurídica del Consejo Nacional Electoral. Esa es nuestra invitada de lujo en la mañana de hoy, a quien de nuevo le doy la bienvenida. Doctora, vamos a empezar por allí. Vamos a empezar yo quisiera que nos explicara brevemente cada función que ejerce, que ha ejercido durante su trayectoria, pero en el caso del CNE quizás no tanto, pero por ejemplo, ¿qué es la Cátedra de Libre Democracia y Elecciones de la UCD? Por cierto que me he invitado varias veces y no he podido estar. Sí, bueno, esa Cátedra Libre de Democracia y Elecciones es itinerante, camina. Esto depende de las autoridades rectorales, aunque está dentro de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCB. Era siempre esa cátedra nació, la fundé en el año 2015
para, bueno, precisamente para hacer un trabajo de llevar a la gente el mensaje de aumentar la participación en los procesos electorales, que la democracia hay que ejercerla, hay que patear la calle. Y era un poco la universidad en la calle y la calle dentro de la universidad. Entonces, bueno, nos ha resultado, ha sido un experimento extraordinario, Jairo. Y bueno, en este momento estamos abordando, por supuesto, yo siempre el tema electoral, el análisis político electoral, pero también abordo la inclusión de género dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Así que trabajo tenemos y bastante. Ya vamos a hablar de eso. El proyecto Mujeres 2030, ¿en qué Sí, consiste? ese Mujeres 2030, que tiene que ver con la Agenda 2030 de la ONU. Y entonces era un poco preguntarse, bueno, ¿cómo estamos nosotros frente al cumplimiento de los ODS, donde 193 países estuvieron de acuerdo en que esos objetivos estaban vinculados con el desarrollo y el progreso de un país? Entonces es un poco superar esa visión, digamos, nada más del diagnóstico y empezar a preocuparnos de cómo podemos colaborar hombres y mujeres en que la mujer aumente su participación en la toma de decisiones. Entonces, esto implica negociaciones, política, economía, y hemos tenido varios eventos. Y bueno, la invitación está abierta. Me voy con una segunda etapa, digamos, precisamente para eso, pues, para captar todas las alianzas, no solamente de mujeres. Esto no es un problema de mujeres nada más, un problema de la sociedad completa. Doctora, y aquí dice, miembro del grupo experto para Venezuela que lleva a cabo el IFIT, FIIT, ¿qué es el IFIT? ¿Es vinculante con lo que estamos hablando? Sí, el IFIT es el Instituto de Transiciones Integrales, conocido por sus siglas en inglés, IFIT, que tiene su sede en Barcelona, España, no porque sea española, sino que es una ciudad, bueno, por la ciudad tiene la base allí. Y es un instituto sumamente interesante porque tiene por vocación pues trabajar todo esto del diálogo y de las conversaciones entre los diferentes actores políticos y sociales del país. En Bien. cada parte, pues no solamente en Venezuela, sino que tiene una experiencia vastísima cuando se habla de transiciones, cuando se habla en un sentido amplio, lato, es decir, los cambios que se van produciendo en una sociedad. Bien, bueno, ahí vienen muchas actividades, además de la actividad docente, ¿no? Y además el rol importante que ha venido desempeñando en la opinión pública. Quiero empezar esta entrevista, doctora, hablando de una iniciativa que tomaron ustedes, entre ellos estaba también el expresidente del Consejo Nacional Electoral, Andrés Caleca, el pasado año, con relación al tema de las elecciones que se hicieron el 6 de diciembre. Mi pregunta va a ser muy simple. ¿Qué se logró con eso, doctora, finalmente? ¿Qué se logró con eso? Que se estableciera un clima electoral más propicio para lo que viene. ¿Los oyeron? ¿No los oyeron? ¿En qué estatus quedó esa iniciativa que en su momento fue muy interesante, ¿no? Se congeló un poco la imagen, te escuché muy mal al final, pero Okay. la pregunta entiendo que se dirige al amparo que Sí, se al amparo introdujo contra las elecciones y que buscaba, claro, ese amparo, más que digamos, era una herramienta jurídica, por supuesto, pero que tenía como finalidad producir un evento político, que era la suspensión de las elecciones y que en esa nueva fecha para las elecciones, pues hubiese mayores acuerdos entre diversos factores políticos e incluso sociales que tienen una incidencia en las políticas del país. Eso no se logró, por supuesto, suspender. Evidente que el gobierno de Nicolás Maduro tenía pues su mayor objetivo, parecía que era acabar, terminar de aniquilar, de disminuir el gobierno interino y la figura de Juan Guaidó en torno
al gobierno interino, y eso creo que efectivamente si uno lo mira en retrospectiva, pues pareciera que eso lo logró parcialmente, no totalmente, pero sí incidió. Pero sin embargo, esa recolección de firmas que hicimos, pues lo que dio mucha esperanza, porque la gente firmaba porque se cumpliera la legalidad y se cumpliera la constitucionalidad. Sí, esa fue una elección que terminó de desplomar las variables democráticas de una manera muy brusca, muy inconveniente para el Estado de Derecho del país. Ahora, más allá de lo jurídico, ¿no? ¿Usted cree que esta acción logró sensibilizar a la sociedad venezolana, la sociedad democrática venezolana? Bueno, yo creo que sí, creo que lo sensibilizó, además que, digamos, desde esa plataforma le hablábamos con muchísima honestidad y transparencia al país. Es decir, ahí no estábamos buscando algo que no fuese, que se impulsaran los acuerdos, porque precisamente son los eventos electorales los que te permiten justamente reactivar a la sociedad y lograr que haya acuerdos digamos, las condiciones electorales siempre van a ser una buena excusa para acercarse a conversar sobre los asuntos electorales y de política del país, pues. Bien, ya vamos a hablar de la situación del país porque me gustaría conocer un análisis y algunas recomendaciones, por supuesto, como me gusta a mí, no solamente la opinión, porque la opinión siempre genera prácticamente en lo mismo, la misma necesidad que se ha planteado el país de una transición. Pero siempre me gusta oír recomendaciones. Pero antes de eso, doctora, estamos en la víspera de la elección de un nuevo poder electoral y tenemos en agenda el calendario de las próximas elecciones. ¿Cómo ve eso, Egle González Lobato? Bueno, creo que se ha hecho un intento, se está haciendo un intento por conformar al Consejo Nacional Electoral con rectores principales y los suplentes incorporados que generen, lo más importancia es confianza a la sociedad, que puedan hacer un trabajo no solamente dentro del CNE, sino fuera del CNE, convocando a los ciudadanos a votar en unas elecciones donde lo más importante es que se respeten los resultados. Por supuesto que ya se oye, ya se escucha, siempre ha habido, se ha repetido la fórmula 3-2 en el mejor de los casos, que es la fórmula que está actualmente, donde 3 serían del oficialismo, 2 de la oposición, y siempre recuerden que hay 3 de 5 suplentes que se incorporan. Sin embargo, para esta ocasión se escucha mucho el 4-4. Empiezo hablando de esto porque esto da una idea de cómo los factores políticos pueden entrar en una negociación para equilibrar las diferentes fuerzas políticas dentro del Consejo Nacional Electoral. Ese 4-4, doctora, me incluyendo los suplentes incorporados. E incluye, es decir, estaríamos hablando de 8, es decir, 5 principales y 3 suplentes, en donde quedaría igualmente 3 principales para el oficialismo, 2 principales para la oposición, un suplente para el oficialismo y 2 principales para 2 suplentes, perdón, para la oposición. Así que te terminaría dando 4-4. Lo único es que hay que hablar con claridad. Okay. El oficialismo, por más que haya, que se escucha, ¿no? Aquellos cuentos, ¿no? Que la prórroga se dio porque, mira, había alguien que no tenía representación. A uno le cuesta mucho porque la verdad que lo que pasa dentro del oficialismo, pues es muy difícil de conocer con exactitud qué es lo que está pasando ahí. Pero en la oposición, es una oposición armada por 3 partes de la torta. Entonces, una es el G4, que ha sido, llamémoslo, la Asamblea Nacional 2015. En la otra parte de la torta es factores donde yo incluiría no solo factores que han disentido el G4, como son Capriles y Stalin González, sino también aquellos que pudieran tener reservas
dentro del G4 sobre la postura frente a las elecciones. Y una última parte de la torta, aquellos, digo la torta no porque la pongan, sino Claro, por la división, porque la otra parte, el otro pedazo, lo constituyen los partidos que fueron a la Asamblea Nacional del 2020, que participaron en ese proceso. Sí, entonces, sí, continúa. Continúa. No, no. Bueno, entonces estos sectores de oposición, pues hasta ahora no se han puesto de acuerdo en digamos, en unir acciones o propósitos, y esas tres divisiones parecieran que están claras, y por supuesto habría que ver cómo se van a ver reflejados dentro de un Consejo Nacional Electoral. Hablando claro de este tema, doctora, ¿no? Ya creo que lo que lo explicaste muy bien, pero hablando de este tema, no veo entonces, o no está allí el grupo de Juan Guaidó, es decir, se tomaría una decisión de un acuerdo para elegir nuevas autoridades electorales sin la anuencia de Juan Guaidó y el equipo que lo respaldan. Estamos hablando de eso. Bueno, yo lo que veo es que todavía no hay una decisión de abandonar los acuerdos para el Consejo Nacional Electoral. Lo que pasa es que son varios acuerdos los que se requieren. El Consejo Nacional Electoral es digamos, la fase prima, pues el primero que podría abrir esas posibilidades para continuar llegando a acuerdos y lograr una convivencia pacífica y un cambio al país, digamos, de gobernabilidad y de solución política, que es lo que se requiere. Ellos todavía, digamos, no han dicho que no. La última fue el relanzamiento de la alianza, que ahí pudiéramos dedicarle un minuto a ello, pero en todo caso, no han dicho que no van a continuar, pero el Consejo Nacional Electoral tiene lapsos, entonces es muy probable que ellos no terminen acordando con los otros factores el nombramiento de un Consejo Nacional Electoral, pero que más adelante pues vuelvan otra vez a incorporarse a ese camino de los acuerdos. Egle, tú fuiste consultora jurídica del CNE y hasta hace poco también tuviste una actividad directiva en el Poder Electoral. Tú conoces muy bien el tema, incluso candidateable para ser rectora. No sé por qué no te postulaste, pero bueno, nos hemos perdido de esa maravillosa experiencia, ¿no? Pero tú estás, ¿qué opinión te merecen los nombres que están circulando para constituir este nuevo poder electoral? ¿Representa realmente una amplitud suficiente para darle seriedad y galvanizar el proceso electoral que tan golpeado y tan deteriorado está? Fíjate, lo primero es que yo soy académica y por supuesto no me he quedado dentro de la academia, porque uno tiene que patear la calle y saber de qué es lo que está pasando la gente para poder ir a hablar, así sea de elecciones, ¿no? Y mi facultad no postuló ni postularon muchas universidades públicas. Yo lo resiento, lo lamento, lo dije en su momento, hablé en el Consejo de Facultad muchas veces porque soy parte del Consejo de Facultad, pero no fue posible, y esa decisión pues me parece inconveniente. Sin embargo, eso fue lo que ocurrió. Luego, en cuanto a los nombres, hay muchos nombres que pudieran ser rectores, y eso generaría muchísima confianza. El problema no es que usted haya participado o no en un partido político. Eso hay que decirlo. Sí, eso es como la inclusión de género. Estamos años luz de que se cumpla. Es una inspiración y una aspiración que tenemos, pero no es posible que se logre en este momento. Tenemos que luchar para lograrlo. Igual es con el CNE. El Consejo Nacional Electoral lo que necesita es gente comprometida con el país, comprometido a que la vía electoral debe rescatarse, que son los ciudadanos venezolanos los que tienen que resolver sus problemas, y las elecciones te lo permiten, que tiene que haber una reactivación de la actividad política desde las regiones,
Es decir, nosotros lo que queremos es una vida política dentro del país, una vida política fuera del país. O sea, esto no es Cuba. Entonces, esto es Venezuela y las últimas o las muy poquitas variables democráticas que hay, usted tiene que lograr meterse en esa grieta y ensancharla aún más. Entonces, yo creo que hay nombres que pudieran generar, por supuesto, no nombro uno porque me quedaría como incompleta yo haciéndole propaganda, pero creo que hay hombres y mujeres allí capaces de asumir con rectitud, pues hay que hacer lo correcto, hay que hacer lo correcto, pero si mira lo del COVID, o sea, ya casi que estamos todos, como tenemos como ese riesgo enorme. Entonces, bueno, vamos a darle una posibilidad, una segunda oportunidad al país. Bien, doctora, tengo que hacer una pausa. Al regreso de esta pausa, yo sé que tú has estado muy vinculada a la Unión Europea, muy vinculada, lo sé, y yo quisiera conocer por qué tanta benevolencia de la noche a la mañana del gobierno en insistir, negociar con algunos factores políticos con los que estuvo seriamente enfrentado, con una Asamblea Nacional absolutamente mayoritaria para ellos. ¿De dónde surge tanta benevolencia del gobierno? ¿Será que hay una presión internacional fuerte esta vez que el gobierno ha tomado en serio? Pero eso me lo va a responder al regreso de esta pausa. Ya venimos, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos, conversando hoy con la doctora Egle González Lobato. Estamos de regreso, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Estamos hablando con la doctora Egle González Lobato, académica, abogada, experta en el tema electoral y lo más importante, una persona con una opinión de mucha contundencia y mucha solvencia moral. Doctora, yo dejé al aire una pregunta. ¿De dónde surge tanta benevolencia que de la noche a la mañana el gobierno se ha sentado a negociar con los factores que antes le adversaban profundamente y además y viceversa? ¿De dónde surge? Hay una presión fuerte que el gobierno está sintiendo de parte de la Unión Europea y de otros factores de la comunidad internacional. Bueno, esas presiones siempre han estado, digamos, incluso con la Asamblea, para la elección de la Asamblea 2020, la renovación que correspondía constitucionalmente a la Asamblea Nacional, será una elección constitucionalmente prevista, solo que cambiaron unas condiciones con total incapacidad y total inconstitucionalidad. En ese momento hubo mucha presión para que se suspendiera y sin embargo, pues no se suspendió porque había un objetivo que lograr. Ahora, logrado el objetivo, digamos, logrado parcialmente, porque tampoco es que desaparece de la faz o del apoyo, le desaparece a Juan Guaidó. Sin embargo, sí logró neutralizar un poco el poder que tenía desde el interinato. Y por supuesto, la Unión Europea va a seguir insistiendo y muchos otros países de Europa van a seguir insistiendo en que tiene que haber una salida política de este conflicto. Incluso creo que los aliados, pues yo no veo tampoco que Rusia esté en desacuerdo con que haya una salida política y los pragmáticos chinos pues tampoco. Yo creo que hay además con un cambio tan, digamos, tan fuerte como lo que ocurrió en Estados Unidos, pues lo que tiene que tal vez es que el multilateralismo tiene que imponerse frente a decisiones unilaterales de algunos países. Sí, la relación con Estados Unidos tiene que en algún momento restablecerse y ahí no solamente va a colaborar únicamente Estados Unidos, es toda la comunidad internacional
que pudiera estar de acuerdo y presionando para que se logren acuerdos. Ahora, hay algo que quisiera decir, que si tú traspolas la decisión de ayer, anunciada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, sobre el pago de las vacunas a través de esto, del mecanismo COVAX, que ese no es, por supuesto, ese no es mi fuerte, ni mucho menos, y le pido excusa cualquier error que cometa, pero estoy hablando desde el punto de vista político. Sí, el impacto político electoral que tiene esa decisión pareciera que prescinde de los factores opositores y de la sociedad civil que estaban involucrados en la mesa técnica para tomar decisiones. Si eso lo traspola al campo político, bueno, entonces, ¿qué es lo que el gobierno de Nicolás Maduro está diciendo? Que no necesita ni a la sociedad civil, ni necesita a la oposición para llegar a ningún acuerdo. Eso es absolutamente delicado. Yo diría que ahí hay que tener mucho cuidado con el mensaje que se transmite, porque esto puede ser desalentador incluso para los acuerdos que se están dando para el Consejo Nacional Electoral. Sí, no solamente delicado, arbitrario también. Finalmente, para concluir con este tema de la elección del poder electoral, con esta explicación que acabas de dar, buscaría la Asamblea Nacional y el gobierno, por ende el gobierno nacional, lavarse la cara con un CNE potable y darle legitimidad a esa asamblea que no reconocen muchos factores exteriores. Bueno, yo diría que, mira, lavarse la cara, la verdad que al gobierno de Nicolás Maduro no le importa mucho nada, ¿no? Yo creo que está obligado a obtener reconocimiento que no lo tiene. Incluso algunos economistas dicen, lo señalaba un tuit hoy de Pedro Pablo Peñalosa, que decía, hay economistas que dicen que el problema no es el dinero, el problema es el reconocimiento. El problema es que estás como a la tangente, estás fuera. Lo ideal es que el país vuelva a la normalidad, que es nuestra utopía, que es volver a la normalidad. Entonces, el Consejo Nacional Electoral no solamente que sea para lavarle la cara, porque entonces el ciudadano, el opositor o el de la fuerza democrática es muy delicado. Tú le dices eso y dices, yo no voto. No, señores, aquí el país necesita reinstitucionalizar y el Consejo Nacional Electoral, siempre lo voy a decir, es una gran llave para empezar ese proceso. Doctora, entremos en la cosa política, en el tema político. Bueno, para nadie es un secreto, no vamos a entrar a hacer consideraciones sobre todo lo que ha pasado a la oposición venezolana. Quizás este no es el mejor momento de los últimos tiempos para la oposición venezolana, y lo acabas de describir tú precisamente con esa explicación que haces en relación a la negociación que se está intentando hacer para seleccionar el poder electoral. Se ha lanzado una nueva, se ha relanzado la propuesta opositora, pero yo en lo particular noto que esa propuesta de lanzamiento también es de carácter excluyente. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, uno dice siempre, mira, vamos a rescatar algo bueno que hay, ¿no? Hablan de que la toma de decisiones va a ser ahora diferente, no te dicen cómo, pero es diferente. Ahora no es solamente los partidos políticos, sino también la sociedad civil. Pero a mí me preocupa algo del comunicado, o yo extraño algo del comunicado, que es una foto. Ese comunicado viene sin foto. ¿Cómo tú relanzas una alianza de unidad sin foto de nadie? Si yo yo volví con mi marido, primero que sacamos una foto, aquí estamos, venga muchachos para que nos vean. O sea, cuando tú lanzas una imagen, ¿sí? La falta de la imagen, la falta de los rostros de esa unidad. Porque, ¿qué está pasando? O sea, uno entiende que las regionales fueron fue un momento, las regionales son
un momento que te mueve el piso, porque tú has estado, muchos del liderazgo opositor ahora están fuera del país y lamentablemente eso te quita un contacto con las regiones del país. Entonces, tú tienes a las regiones que cuando oyen hablar de elecciones, sienten, mira, yo no me voy a ir, yo no tengo cómo irme, más yo estoy viendo cómo es el desastre de la gente que se va sin ninguna planificación y mi vida es política. A mí lo que me toca es hacer política. Entonces, ¿cómo me vas a decir que no vaya a una elección para hacer qué? Para que tú te mantengas como liderazgo político desde afuera, porque eso es una institución, eso no tiene sentido para el venezolano de acá. Sobre todo para el venezolano que está pasando tanto trabajo acá, en este país. Y lo estamos viendo con el COVID, lo estamos viviendo ahorita. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa alianza? Tú dices, bueno, pero hay que caerle a golpe a la alianza. No, no hay que caerle a golpe para nada. Pero es que si los partidos políticos, por muy malos que se perciban, son un mal necesario para el país. Es decir, ¿son mal necesarios? Sí, son mal necesarios. Ahora, ¿qué es lo que sucede, Jairo? Que esa propuesta no da una respuesta a la debilidad estructural de los partidos políticos. Los partidos políticos están deshechos, eso se entiende. Ahora los partidos políticos son extraordinariamente importantes para la sociedad. Ningún factor de la sociedad puede sustituir a los partidos políticos. Los partidos políticos son necesarios para la revitalización de la democracia. Ahora, el liderazgo que está esperando el ciudadano, que está en un 70, casi un 80%, que no se siente afín a ningún partido político porque siente que no le cumplen lo que le dicen que van a lograr. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué estamos esperando? Bueno, lo menos que queríamos esperar es un refrescamiento, es decir, que hubiese... yo no estoy diciendo, no, hay que quitar Guaidó y entonces busquen. No, mire, la gente que crea en el líder que quiere. Y además, el líder carismático, un líder que tiene reconocimiento internacional. Pero evidentemente que tú sientes, bueno, pero estos partidos tienen realmente, o sea, con esta alianza van a lograr que ese 70% descontento vuelva otra vez a confiar en ellos. Van a lograr mayores apoyos con esto. Esa es la pregunta. Porque ¿qué me temo yo? Que esto caiga en el vacío. Sí, bueno, el otro detalle, esto es excluyente, yo lo visualizo excluyente, porque ya el hecho de, si no usan la foto, pero usan los logotipos de algunos partidos, en una situación muy conflictiva para los partidos, porque a muchos prácticamente les conculcaron sus derechos políticos a través de las tarjetas, ¿verdad? Pero pareciera que no hay un acuerdo reflexivo para buscar de unificar a todos, a los bonitos, a los feos, a los negros, a los blancos, en aras de una transición pacífica y democrática. Porque lo que no se puede entender, doctora Egle González Lobato, es que con un gobierno que tiene más del 70% de rechazo, ocurran este tipo de circunstancias. Mira, el problema está en qué es lo que se quería con ese relanzamiento de esa alianza. Porque, lo he dicho en varias oportunidades, aquí hay un discurso hacia lo internacional y un discurso nacional. Entonces, los internacionales, la comunidad internacional, le ha exigido innumerables veces a la oposición que unifiquen sus propósitos, porque no puede ser que se pretenda hablar con tanta... Sí, tiene que haber unidad, no puede ser que estén todo el tiempo en esa erosión dentro de esos factores que tú dices, pero el G4 existe, pero todavía se mantiene. Entonces tú no sabes primero si esta, es decir, porque lo otro, lo más, donde yo veo más delicado el asunto es cuando te dice, aquí estamos abiertos para que el que quiera venir, que venga, siempre que comparta los objetivos fundamentales del pacto del 7 de septiembre del 2020 y de la consulta del 2020. Es decir, no hay debate. Es decir, ahí lo que te está diciendo es, o tú, entonces, ¿qué es lo que tú sacas de allí? Bueno, que esa alianza me parece, ¿sabes qué pensé yo? De verdad, a riesgo de equivocarme, aquí nadie tiene la verdad,
¿Qué parece? Esto es como una elegancia de la ley antitalanquera. Sí, nosotros tenemos que cerrar fila y el que esté en desacuerdo con la alianza que vea a dónde va. Porque o viene para acá, porque nosotros tenemos la dirección de la alianza, necesitamos hacer, digamos, unirnos en torno a quién, a Guaidó y al interinato, ¿no? Entonces, quien no esté de acuerdo ya sabe lo que le queda, el gobierno. Entonces, es un desafío también para los partidos que han tenido no solo disidencia, sino aquellos que tienen reserva dentro de los partidos que eran Asamblea Nacional 2015. Bueno, ahí hay otra disyuntiva también, que los partidos piensan, las cúpulas piensan una cosa y las bases piensan otra. Las bases, si uno observa muy someramente, ve que las bases quieren participar en procesos electorales, porque la esencia también de los partidos políticos es participar y activarse, ¿no? Pero tengo que hacer una nueva pausa. Conversamos con la doctora Egle González Lobato aquí en Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Un breve instante y ya regresamos con nuestra entrevista en la mañana de hoy. De nuevo, mis amigos, con todos ustedes, con la doctora Egle González Lobato, abogada, directora de la Cátedra Elecciones Libres, ¿no? Es así, doctora, perdone, Elecciones Libres. Elecciones y democracia. Bueno. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Doctora, muy bien. Egle González Lobato, que por cierto es muy activa en las redes sociales, recomiendo que sigan su cuenta y la van a ver ustedes en el generador de caracteres, muy activa, muy reflexiva sus opiniones. ¿Tú ves viable, Egle, dentro de, digamos, dentro de lo que podemos imaginarnos los hombres y mujeres de buena voluntad, que finalmente en algún momento de esta transición tan difícil que le ha tocado, o esta situación tan difícil que le ha tocado al pueblo venezolano, se unan los factores de oposición, dejando en las gavetas algunas apetencias, algunos intereses? Y yo digo que más que los intereses, el tema es más de egocentrismo, de ver quién figura primero. ¿Tú ves viable de que esos factores que ahorita están, porque el gobierno, cuando hablamos del CNE, no es que se reúne con todo, el gobierno está jugando en 3 tableros distintos? ¿Hay posibilidad de que ese tablero sea uno solo? ¿Tú lo ves? Mira, yo lo veo muy complicado a corto plazo, porque veo, a menos que haya cierto cambio en la política de Estados Unidos hacia Venezuela, incluso de Colombia hacia Venezuela. O sea, hay políticas que, digamos, que lo que hacen es entonces polarizar aún más a la sociedad y no permiten que sectores distintos de esos que reconoce Estados Unidos, pues digamos, por eso te decía ahora, se unen en torno a la figura de Guaidó, porque es lo que les permite sobrevivir. Y entonces están entrando en un momento difícil para el país, y para ellos, porque pudiera quedarse en el vacío, porque pudiera muy bien la sociedad decir, mira, ya va un momentico, espérate. Es decir, yo necesito también éxitos paulatinos, progresivos, que permitan abonar el camino hacia, digamos, porque es que la gente lo que ha pretendido siempre es obtener ganamos y matamos al otro, vencimos completamente. Necesitamos caminar demasiado y obtener algunas victorias que no tenemos. Entonces, lo que pasa es que hay un grupo, te repito, que ha actuado en este momento para sobrevivencia de ese grupo, de ese bloque de partidos políticos. La pregunta es, ¿corren ellos mucho riesgo? Yo creo que sí. El gobierno ha lanzado precisamente su máximo vocero, ¿no? Que a veces también actúa como vocero electoral, entonces da instrucciones, porque hay que decirlo claro, el presidente le da instrucciones al poder electoral. Entonces dice, bueno, vamos a una mega elección, y inmediatamente, eso lo dice el domingo, el lunes, usted ve que están preparando
todo para ellos. Bueno, está en el ambiente el tema de una mega elección, pero yo creo que esa mega elección le hace falta algo, ¿no? Es decir, lo principal, una mega elección para elegir gobernadores, porque aquí se han violentado incluso todos los lazos, pero bueno, gobernadores, alcaldes, concejales, legisladores, pero no se pasean por la cúpula, ¿no? Hay un ambiente para eso en el país, para una mega elección. Esto es un riesgo o un nuevo laberinto donde el gobierno quiere meter a los factores de oposición. Fíjate, eso es interesante porque imaginemos que esté el oficialismo da sus instrucciones a su gente, pues, y le escucha, mira, vamos a una mega elección. Y ellos, acuérdate que para ellos las elecciones son como conquista de territorio. Ah, vamos a la gobernación de cuánta vamos a ganar. Vamos, así, van a conquistar los territorios. Sí. En el caso opositor hay que tener, de la fuerza democrática, hay que decir que que conviene a la oposición, que le conviene. Si estamos hablando que se trata de victorias progresivas, a ti no te conviene una mega elección en este momento. Y es que además vamos a estar claro aquí, una elección presidencial hoy, en este momento, la convoca, esto es un desastre en este país. ¿Por qué? Porque los sectores opositores están totalmente, digamos, muy afectados, muy erosionados, incluso en la confianza y en ese diario con el ciudadano. Entonces, yo creo que lo que a ellos también les conviene al oficialismo no es irse con concejales municipales ni legislativos. Ellos podrían hacer una de gobernadores y de alcaldes, porque eso te lleva a menos necesidad de acuerdos en cuanto al sistema electoral que van a implementar. Porque la elección para alcalde y para gobernador es una sola, pues. Pero si van con, digamos, con consejos legislativos, consejos municipales, no estoy hablando ahorita de la legalidad, si se tienen que hacer juntas o no, pues eso iba separado. Pero bueno, viendo el momento, las medidas que se tomen, si tú vas con unas concejales o unas legislativas o municipales, tú tienes que llegar a acuerdo de la oposición de cómo vas a ir. Porque lección aprendida es que si van todos desunidos, bueno, ya saben lo que le va a pasar, es un cuento, un resultado anunciado. Ahora, hay una cosa interesante, Jairo. El gobierno en este momento, el gobierno de Nicolás Maduro tiene 92.8, más o menos así, 92.6.8, del dominio total de todo lo que es regionales y locales. La pregunta es, si tienes ese porcentaje a tu favor, bajo tu dominio, ¿por qué vas a elecciones? Quiere decir que las elecciones pueden ser necesarias también para un gobierno que cada vez más entra en esa línea roja de falta de reconocimiento que hasta afecta una adquisición de vacunas, como lo vimos en el día de ayer. Bien, lo que sí es un hecho, porque el año pasado muchos pensaron que no iban a haber elecciones, más allá de las iniciativas como las que ustedes tomaron, más allá de la campaña abstencionista de un grupo opositor, muchos pensaron que por el tema de la pandemia, ¿no? Bueno, pero finalmente se las arreglaron, se hicieron las elecciones. Pues bien, es inminente que este año van a haber elecciones. ¿Cómo ve Eglé González Lobato en estas circunstancias que la oposición está como el agua derramada, ¿no? A ver cómo se recoge. Esto tiene que ser porque hay un grupo de alcaldes, doctora Eglé, que necesitan defender su espacio. No solamente ellos en lo personal, es que los ciudadanos que vivimos en esos municipios necesitamos que esos alcaldes defiendan sus espacios, ¿verdad? Y necesitamos también que mucha gente participe en este proceso. Ahora, ¿cómo ve Eglé González Lobato la posibilidad de participar en esto mediante una primaria? Porque ya sabemos, es que pareciera que no se ha madurado lo suficiente. Entonces, una primaria, yo cuando hablo de primaria o visualizo la primaria, me imagino una tenaz guerra donde, bueno, el que ganó terminó sin un brazo y el que perdió terminó sin las dos piernas. Es decir,
muy compleja la situación. ¿Cómo ve, qué recomendaría Eglé González Lobato con tanta experiencia que tiene, además de procesos electorales en el exterior? ¿Cómo debe ir? ¿Cómo debe prepararse? Hay tiempo en este momento, pero quizá dentro de un mes ya los tiempos van a ser mucho más cortos para participar en ese proceso eleccionario que no sabemos finalmente si es mega elección, si es elección, no sabemos todavía, pero yo creo que hay que prepararse, ¿no? Hay que prepararse para ello o por lo menos comenzar a establecer una estrategia. Bueno, es que fíjate, yo empezaría por hacerles una pregunta a todos los políticos, incluso los militantes políticos de las regiones, pues esa respuesta la tienen que dar los militantes políticos de las regiones. ¿Cómo piensan ustedes capitalizar este descontento que hay contra Nicolás Maduro y su gobierno? ¿Cómo no capitalizan? O el que me está escuchando, el que me esté viendo, no siente la misma frustración que yo tengo de ver que increíblemente con todo lo que está ocurriendo, con todas las erráticas decisiones, que aquí lo que no hay ni siquiera hay un método de vacunación, un modo de, o sea, esto es un desastre peor que lo que ya está, ahora estamos peor. Entonces, ¿cómo no capitalizan eso? Pero, ¿qué les pasa? Entonces, también, ¿qué es lo que sucede, Jairo? Que si tú no tienes un liderazgo nacional que dé el paso hacia adelante y diga, yo me comprometo con el país a llevar una elección, a hacerle frente al oficialismo, bueno, pero ¿qué queremos que hagan? Que lo hagan, que se queden. Ajá, porque esa es la pregunta. Es decir, ¿qué va a pasar con las regiones? Yo lamento lo de la pandemia porque yo me estaría recorriendo en Venezuela en este momento, yendo a cada municipio a buscar, a ver cómo están, a promover la participación, a promover el voto, porque eso es lo que tienen que hacer los factores democráticos. Como yo no sé cómo se comporta el oficialismo, es un problema del oficialismo. Ahora, lo que nos interesa es cómo nos comportamos nosotros los del factor democrático. Bueno, hay que hablar, hay que ir a las regiones, hay que decirle a la gente lo que significa votar, hay que capturar otra vez ese derecho al voto. Es decir, yo creo que eso es la sociedad que cualquiera me diría, o alguien me diría, oye, tú vas a seguir pidiéndole a los ciudadanos. Bueno, pero ¿y de dónde soy yo? No soy de los ciudadanos, somos nosotros los que tenemos que organizarnos. Y efectivamente ver si los líderes políticos regionales realmente son capaces de llegar hasta donde deben llegar. De nada sirve que tú anuncies que vas a ir a una elección y después ni apareces. Sí, doctora, algo interesante. Después no aparece. Entonces, sí, ¿perdón? Sí, termina la idea. Termina la idea. No, digamos que lo vi, pues, o sea, yo quería que los factores políticos ahorita en este momento estén diciendo, bueno, sí, vamos, no, pero sí, pero no, claro, porque es un costo político, porque se les ha dicho, si van a las elecciones son colaboracionistas, si van para acá, pero ¿quién te está diciendo que tú te pareces a ningún colaboracionista? Tú no estás habilitando al gobierno, tú no estás aprobando cosas inconstitucionales. Tú lo que tienes es que luchar por tu voto y para que tu gente, el liderazgo que tú quieres, esté en ese municipio, esté en esa gobernación. Eso es. Y luchar para que no te pongan un protector. Porque el protectorado tiene que salir. Esa es una de las condiciones que tiene que estar en cualquier negociación. El Estado comunal, doctor, un tema delicado, ¿no? Pero yo noto con este tema, el gobierno no está engañando a nadie con el tema del Estado comunal. El gobierno ha hablado claro y franco con relación a eso, pero sí he notado cierta ausencia de la vocería política opositora con relación a eso. ¿Qué está pasando con eso? ¿Y qué reflexión puedes hacer tú acerca del Estado comunal? Que, como decimos, como dije Sí. anteriormente, eso viene porque nada puede impedirlo, porque el gobierno tiene mayoría absoluta en esta Asamblea Nacional. Claro, pero eh, hay tantas promesas que tiene, tantas ideas que tiene el oficialismo que
si aquí no se quiere un Estado comunal, aquí lo que se quiere, digamos, es mantener esas autonomías, volver, porque ¿qué hay ahorita? Es que no hay nada. Es que ¿cuál es la situación de las pequeñitas localidades, de los municipios? Todo está muy arrasado y muy castigado por la situación económica del país. Entonces, ahí yo sí rescataría, Jairo, lo que tú acabas de decir. La vocería de los factores democráticos. Si usted permite que el oficialismo haga absolutamente todo lo que pretenden hacer y no te opone, pero no te opones de una manera pacífica, inteligente, clara, sin violencia, simplemente informando lo conveniente, lo inconveniente. Es decir, pero si no te reactivas, ni siquiera cuando te hablan de una elección, sino que tú pretendes seguir como un cogollo diciendo las cosas aquí en Caracas o fuera en Bogotá. Es decir, eso no puede ser. El país necesita esos hilos comunicacionales por todo el país. Eso Bueno, es. doctora, vamos a hacer una nueva pausa, la última pausa de su programa Frente a Frente. Y al regreso quiero hablar de una actividad que tiene con relación a este movimiento, el Encuentro Mujeres 2030, negociación, resolución y conflictos de paz. Y además de eso, quiero tocar un poquito el tema internacional, cómo nos están viendo desde su experiencia a Venezuela en todas estas circunstancias que parece que cada día se enreda más o parece que al laberinto le surgen nuevas rutas. Este tema nos hemos convertido en un problema continental, ¿no? Además que da la impresión, ayer hubo elecciones en Ecuador, por ejemplo, da la impresión de que Latinoamérica está teniendo un nuevo viraje a la izquierda. En Estados Unidos hubo un cambio de gobierno, hay posiciones encontradas a veces en la Unión Europea. ¿Cómo nos están viendo en el exterior? La gente se está cansando también de que seamos un problema continental y además de eso no solamente desde el punto de vista político, sino que nuestra diáspora también se está convirtiendo en un severo problema para la economía, sobre todo de los países vecinos, y hay que admitirlo de esa manera. Bueno, por supuesto que uno piensa si ya no tiene, digamos, no causa fastidio el caso venezolano, pero realmente, y ahí es donde uno tiene que destacar todos los esfuerzos de los diputados de la Asamblea Nacional 2015 en su momento, todo lo que hicieron, aunque lamentablemente eso no se haya traducido en un cambio hacia, digamos, restablecer la democracia en el país, sino que se retrocede. Sin embargo, mira, si fuese únicamente un problema político, es que tenemos un problema humanitario muy fuerte, muy severo, y lo que está pasando en Apure llama, prende las alarmas, y lo que está pasando, digamos, esta, esta migración forzosa, la ola negra, pues, que tenemos los venezolanos hacia otros países. ¿Cuántos millones de venezolanos estamos hablando? Estamos hablando más que otros países que han tenido guerra y este país no lo ha tenido, y sin embargo las condiciones de los venezolanos afuera que han migrado, pues es terrible. Sin embargo, yo creo que debemos esperar un poco a ver cuál va a ser finalmente la política que va a tener Estados Unidos. El asunto de las sanciones es realmente importante, saber qué es lo que va a ocurrir, cómo se va a esta nueva administración de Biden, cómo va a enfrentar a Nicolás Maduro y cómo va a lograr de alguna manera, no unilateralmente, sino jugando con los multilaterales. Creo que Europa también sigue teniendo el mismo interés y ahora lamentable la salida de la embajadora Brillante. Sin embargo, pues fíjense que a pesar de su salida, creo que ahí continúan haciéndose grandes esfuerzos por restablecer rápidamente las relaciones con Europa. Doctora, vamos a hablar un poquito del encuentro Mujeres 2030, negociación, resolución de conflictos y paz. Esto va a ser a través de esta misma plataforma Zoom el próximo miércoles 14 a partir de las 9:30 de la mañana. Dice sensibilización para lograr la disminución de la desigualdad de género
es un trabajo de todos. Te esperamos. Hablemos un poquito de eso, doctora. Bueno, allí están cordialmente invitados. Hay que recordar que también esto ha sido el trabajo también logrado con el apoyo de la Embajada de Francia. Y por supuesto, yo dirijo este evento de negociaciones que lo hago en colaboración con IFID, que es el Instituto de Transiciones Integrales. Y allí vamos a tener varios casos muy interesantes sobre cómo ha sido la participación de las mujeres en la negociación, en la resolución de conflictos y en la construcción de paz. Yo voy a hablar del caso de Irlanda del Norte de primero, y luego tenemos invitadas colombianas que estuvieron en el acuerdo de paz de Colombia y que nos van a hablar cómo es la mujer antes, durante y con posterioridad a la firma de los acuerdos. Yo creo, Jairo, que este es un deber, por lo menos que yo asumo desde mi zapato, que es hablar de la negociación, de la importancia de la participación de la mujer, la importancia de que los hombres y las mujeres caminemos hacia la inclusión de género, porque yo me preguntaría qué pasaría si mayores mujeres hubiesen estado en las negociaciones o los intentos de negociaciones que se han dado en Venezuela. Es decir, no basta con ser mujer, porque ya vemos mujeres que no tienen esa idea de la inclusión de género, sino la lealtad a muchos partidos. Lo importante aquí es lograr cambios hacia una meta como es el 2030 o el 2030. ¿Cómo hace la gente para participar, doctora? ¿A través de las redes? ¿Cómo puede participar la gente en este encuentro el próximo miércoles 14 de abril a las 9:30 de la mañana? Sí, es público. Yo hoy voy a publicar, después de esta entrevista, voy a publicar en Twitter el evento y es gratuito. Usted solamente tiene que inscribirse y lo esperamos allí. Recuérdenos Más las tarde. redes, doctora, redes Sí, personales. mi red personal es Glego Lobato y con 2G al final, Glego Lobato. Y las redes del proyecto Mujeres 2030 es Mujeres 2030 VE en Instagram y Mujeres 2030 en Twitter. Bueno, muy activa, doctor, en este y en otras acciones. ¿Qué otra acción, en qué otra cosa está metida Gle González Lobato en este momento? No, bueno, yo estoy dedicada sinceramente a mirar esas elecciones regionales, a ver qué posibilidades hay, digamos, dentro de los factores democráticos de lograr algunos triunfos. Hay que hablar, no serán todos, ay, vamos todos y todos vamos a ganar, ¿no? El oficialismo también hace su trabajo y eso hay que entenderlo. Lo que tenemos que hacer los demócratas es buscar esos espacios para restablecer la democracia que bastante golpeada está. Bueno, finalmente, como inicié la entrevista, ¿no? Oímos las opiniones, pero me gustaría conocer recomendaciones que puede, porque también, más allá de que el liderazgo político oiga o no, aquí tenemos una masa crítica, doctora, y una altísima sintonía, gracias a Dios y gracias a todas las personas que nos ven día a día, ya son 10 años en pantalla. Hay una masa crítica que necesita orientación y mensajes esperanzadores. Eso sí, realistas y no fantasiosos, porque eso forma parte de toda esta circunstancia, esta madeja de conflicto en que se ha visto a la sociedad venezolana en línea general, la situación del país en lo social sigue siendo cada vez más crítica. La economía, bueno, pareciera que el gabinete económico no se ocupa de eso, no se ocupa de eso, sino la gente en la calle es la que está haciendo la economía. La gente en la calle dolarizó el país. La gente en la calle consiguió el efectivo. En fin, esto es una cosa bien compleja donde ha quedado de manifiesto una gran voluntad y una gran actitud de emprendimiento del venezolano. Pero queremos las reflexiones finales de Egle González Lobato. Bueno, fíjense, lo primero, cuidarse ante esta crisis del COVID que hay actualmente. Eso es lo primero. Salvaguardar la vida de los suyos y de ustedes. Pero al liderazgo político tienen que empezar a hablar con todos. Hay que hablar con todos. Hay que ver qué quieren todas las partes.
De repente la sociedad, independientemente de dónde esté políticamente, lo que quiere es lo mismo. Y nunca hay que perder la esperanza. Ese proyecto Mujeres 2030 no solo te habla de ahorita, sino que yo decía, tú tienes que hablar del futuro y de lo posible. Tú tienes que inspirar, tienes que decirle a la gente, hacia allá vamos, porque ¿qué es lo otro que nos toca? Irnos del país. ¿Por qué? Porque si esto es un país maravilloso en donde podemos vivir todos acá. Es decir, es una visión responsable también. Sea un ciudadano responsable, sígale a su liderazgo. Dígale a su liderazgo, pero ¿para dónde van ustedes todos separados, todos divididos? ¿Para dónde van? Es decir, háblenle, pregúntenle qué quieren. Pero además de una ciudadanía, chicos, el liderazgo del país no se da cuenta. Que tú te parabas, ahorita nadie sale, pero te paras en una panadería, chico, cualquier ciudadano tiene una idea más o menos clara de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Entonces yo creo que eso hay que rescatarlo, esa comunicación con el ciudadano. Es decir, no esa imposición. Ustedes recuerden que es de abajo hacia arriba, el ciudadano el que importa. Y yo creo que hay que meterse en la cabeza que hay que reconstruir el país. Este país por donde vas no puede ser. Si no puede ser que porque usted tenga un poder y porque lo impongan desde el centro de poder que implica el oficialismo, usted tenga este país en las regiones como lo tiene. Creo que es la oportunidad de los demócratas de hacer un cambio y continuar progresivamente obteniendo victoria. Eso sería, Jairo. Bien, muchísimas gracias, doctora Egle González Lobato. Les recuerdo, mis queridos amigos, que nos ven a esta hora, que este programa lo vamos a reponer esta noche, como todos los días, a partir de las 9 de la noche, y pasado mañana ya va a estar en nuestro canal YouTube Jairo Cuba. De verdad agradezco muchísimo a la doctora Egle González Lobato el tiempo que se tomó en la mañana de hoy para compartir con nosotros. ¿Se sintió cómoda la entrevista, doctora? Muchísimas gracias, de verdad, Jairo, por la entrevista. Una entrevista súper completa, ¿eh? Qué increíble, ¿eh? Espero que te haya gustado y que le guste a quienes se conectan contigo, que son muchos. No, yo estoy muy feliz de esta entrevista, de verdad. Y bueno, tendremos otras oportunidades. Además que esta es una entrevista que tenía como 3 años demorada. Así que finalmente la pandemia nos los permitió. Bueno, te deseo mucha suerte. Yo quiero también ponerme a la orden, digamos, porque yo creo que toca ahorita hablar muchas veces e informar así, con transparencia, con honestidad. Ay, que me equivoque, no importa. O sea, lo importante es intercambiar opiniones y avanzar por el país. Lo importante. Bueno, excelente. Muchísimas gracias de verdad. Y amigos, ha concluido la entrevista. Los espero mañana con una nueva entrevista de su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Cuídense mucho y recuerden, la responsabilidad es de carácter personal.